Pasamos ahora a otra información porque, mira, ante los altos índices de contaminación registrados hace algunas semanas en el Valle de México, usted recordará que incluso tuvimos contingencia ambiental, pues el gobierno capitalino anunció una serie de acciones para mejorar la calidad del aire. ¿En qué consisten? Aquí se lo decimos. En el Valle de México circulan aproximadamente 4.5 millones de automóviles. Operan más de 2.000 industrias y 3.000 establecimientos de servicios que desarrollan actividades que producen contaminantes que afectan la calidad del aire de la Ciudad de México. Así lo señaló Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Por tal motivo, la comisión anunció 13 medidas destinadas a la mejora de la calidad del aire del Valle de México. Entonces tenemos este paquete de medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire. El objetivo es reducir las concentraciones de los contaminantes que rebasan las normas para la protección de la salud de la población. Ese es nuestro objetivo y como metas pues tenemos reducir las emisiones de los precursores de ozono. Entre el paquete de medidas se encuentran la revisión de las emisiones en distribución y uso de gas LP, así como de compuestos orgánicos volátiles en productos de uso doméstico como aromatizantes, pinturas y aerosoles, revisión de vigilancia estratégica en las gasolinas, entre otros. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que el gobierno capitalino está apostando a las nuevas tecnologías para mejorar la salud de los habitantes. Lo que estamos buscando es que la industria automotriz se comprometa todavía más con la reducción de emisiones. Y por eso se promueve una placa especial para el auto híbrido y eléctrico, otra para los vehículos que sean muy eficientes y que tengan bajas emisiones, y otra para el resto de los vehículos. Es decir, se premia aquellos vehículos que son más eficientes y que tienen más bajas emisiones. Con estas medidas, se pretende que para 2024 se reduzca el 14% de emisiones de PM2.5, 12% de PM10 y 46% de compuestos orgánicos volátiles.